A mí me pasaba como a ti cuando era joven. Y además sé que algunos de los jóvenes que están aquí presentes sueñan con ser líderes y ser empresarios y tener su propia empresa y triunfar en la vida. Yo era también así. Yo era tremendo. Yo me acuerdo que cuando era pequeño vivía en un pueblecito ahí en la montaña. ¿Sabes cómo esos pobres pueblos que se están quemando? Un pueblecito así vivía. Y yo era de las familias más pobres. Entonces cuando iba a la tienda, mi mamá me llevaba solo a comprar pan. Entonces yo veía algunos que compraban naranjas. Y yo decía, wow, qué ricos. No, en mi pueblo no crecían naranjas, ¿eh? Y yo veía que compraban naranjas. Y me acuerdo que una vez la mujer de uno de ellos pidió, póngame 3 kilos de naranjas, 2, no sé cuántos, ¿eh? Y el marido le dijo, oye, no te pases, ¿eh? Y ella dijo, pero bueno, si también nos las partimos. Los ricos del pueblo se partían las naranjas, comían media naranja. Qué curioso, ¿verdad? Y aquello me enseñó muchas cosas. Hoy vamos a la tienda y compramos naranjas y nadie, ya hoy naranjas, estoy cansada de naranjas. Los ricos del pueblo se las partían. Por eso yo de pequeño soñaba con ser empresario. Yo quería ser rico. Yo quería tener dinero. Yo quería tener muchas cosas. Y claro, allí donde vivía yo estaban los dinosaurios y no había forma de poner nada, ¿no? Pero bueno, fueron tiempos que también tienen su parte buena, ¿no? Aprendí mucho. Y hay una cosa que he aprendido en mi vida, que hay 2 cosas que son 2 palabras. Una es líder y la otra siervo. Líder y siervo. Y automáticamente vamos a leer una porción bíblica, la cual Jesús nos muestra la diferencia entre líder y siervo. Vayamos al Evangelio de Juan y a su capítulo 13. Esto nos va a preparar para lo que tengo que deciros hoy. Juan capítulo 13, versos del 4 al 16. Y nos dice la palabra del Señor algo que debemos aprender de ella. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Voy a leer otra vez el verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y yo pensaba cuando leía esto, Tierra Santa hace 2000 años. Duchas en las casas no había. Zapatos con buenos calcetines no había. Por tanto, imaginaos qué pies estaba lavando Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre. Fijaros qué acto más excelso de humildad. Entonces, el verso 6 nos dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Podéis sentaros, hermanos y hermanas. Imaginaros qué profundísima lección de humildad de Jesús. Y nosotros a veces no somos capaces de recoger un papel del suelo, porque ya pasará la hermana a barrer después. Y estas dos palabras, líder y siervo, Jesús nos dio el mejor ejemplo de lo que quiere decir estas dos palabras. Jesús, hermanos y hermanas, el líder, el maestro, sin embargo nos ha dado una profundísima lección de humildad. Líder y siervo, no creo que nadie tenga dudas al respecto, y es que ambas palabras se refieren a lo mismo. No en el mundo no, hay una gran diferencia a lo que es líder y siervo, pero en la Iglesia de Cristo son exactamente lo mismo. Es igual el más sabio que hay aquí sentado, es lo que no soy yo, que es más sabio que esté aquí sentado, esté de pie, como el que menos sepa. Todos somos iguales delante de Jesús. Quiero recordaros algo, y es bueno que de vez en cuando reflexionemos en ello. Cuando Jesús empezó a caminar y a predicar su evangelio y a buscar a sus discípulos, él podía haber ido a los grandes sabios de la iglesia, de las universidades griegas, hombres sabios, o a los maestros de su tierra. En cambio, no escogió ninguno. Salió a la calle y empezó: tú, ven aquí, va, sígueme. Pedro, un pescador, imaginaos, en aquella tierra ni mar había. En aquella tierra estaban pescando, imagínate, empezaron los pescaditos así. Y él se levantó y se fue detrás de él. Imaginaros el conocimiento que debe tener Pedro. Tú dirás a veces, y a veces piensan, yo no soy digno de que me hagan subir a presidir, o que me hagan subir a predicar, o que me hagan limpiar la iglesia. Yo no soy digno. Tengo que decirte algo. Dios te dignificó a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y por tanto tú vas a ser útil en la obra de Dios. Porque Dios te ha escogido. ¿O acaso crees que estás aquí por casualidad? No, no es que hoy me he levantado. No, te has levantado y has venido porque Dios ha dicho que vinieras y tú has obedecido. Y hoy vas a aprender algo, no de mí no, de lo que dice la palabra de Dios. De aquí sí que vas a aprender. ¿Sabes? Cuando yo era joven, bueno, no tanto ya. No, ya era mayor. Sí. Tantos años. Pues yo en mi casa, hermanos, tenía 1000 libros. ¿Sabéis cuántos son 1000 libros? No caben aquí 1000 libros. Y los había leído todos muchas veces. Y me estaba empapando de sabiduría de hombres. Y me consideraba una persona con un nivel cultural y tal igual. Hasta que un día me di cuenta de que todo lo que había aprendido no me servía para nada. Hasta que un día una hermana me vino, dice, no me acuerdo si me le pone el nombre o que me dijo, todo no era pastor, dice, el Señor me ha dicho que le regale una Biblia. Yo estaba sentado en la terraza de mi casa, una casa fantástica, gracias a Dios, y me estaba tomando un whisky, porque yo todas las tardes, uno solo, me tomaba solo uno. Y ya era mayor, me tomaba un whisky, era como un relax que me tomaba. Y me viene y me da la Biblia. Yo, claro, la cogí. Oh, gracias, le dije. Hice así, la abrí, no sé dónde. Leía otro versículo y leí. Y al final dije, ya rollo es eso, tú de verdad. Pero pasó algo, fijaros cómo son las cosas, ¿eh? Todos los días me tomaba este whisky, uno solo. Y había más hielo que de esto, ¿eh? Pero un día, cuando había leído unas cuantas cosas de la Biblia, lo encontraba un rollo patatero, no la soportaba, porque me decía cosas que no me gustaban nada, ¿sabes? Y bueno, el caso es que un día me dijo, ¿sabe usted? Cuando
cuando usted se levanta para abrir en la puerta de la calle, porque era una torre, cuando usted se levanta, tiene usted una cara. Pero cuando yo vuelvo por la tarde y le veo allí tomándose su whisky, sus ojos han cambiado. Eso para mí fue un golpe muy duro, porque para mí, ¿cómo me iba a cambiar unas gotas de alcohol si yo era un hombre triunfador en la vida? Pues me dijo esto y pensé, si es la verdad. Digo, ¿sabes qué? Ya no voy a beber más el whisky. Entonces me empecé a beber vichy. Sí, el vichy ha sido mi droga desde entonces. Y era curioso porque cuando dejé de beber el whisky, que no era bebedor, lo quiero dejar bien claro, pues la Biblia, empecé a abrirla y era como si la viera con otros ojos. Aquel rollo patatero que me pareció en los primeros días y que no entendía nada, de pronto empecé a leer y me empezó a hablar. Me empezó a hablar. Y entonces empecé, que yo entonces era un hombre que había triunfado en la vida, ya, no era, había triunfado en la vida. Entonces me di cuenta de una cosa. ¿Cuánto tiempo había perdido yo en mi vida persiguiendo quimeras? Al final, cuando llegas a esta edad, cuando llegas a ser un vejestorio, pues me gusta ser un vejestorio, o sea, no es que me queje, no lo toméis a mal, porque mira, por lo menos he llegado a esto. No sé cuándo duraré, pero por lo menos he llegado aquí. Pues me di cuenta del tiempo que había perdido, de las cosas que había perdido por no leer la Biblia. Esta enseñanza maravillosa, cada palabra es una enseñanza, cada frase, cada versículo, cada capítulo, cada enseñanza lo es. Y si tú la lees distraídamente, la mitad de las cosas te pasan desapercibidas. Pero cuando tú te centras, pues yo, con mi pichí, cada día me leía unos cuantos versículos de la Biblia y empecé. Y aquella hermana que me trajo la Biblia, me acuerdo que cuando el primer día que me la dio, le dijo al Señor, oye, Señor, ¿de verdad quieres que le dé una Biblia a este pecador? Claro, es que es tremendo, ¿no? Y ya os he contado alguna vez, este preámbulo, ya no voy a alargarme más de la cuenta, Este preámbulo lo hago para que el Señor a veces, cuando vas a la iglesia, te muestra cosas que tú solo no las puedes ver. La hermana ha dicho algo hoy, que ha dicho de que no es lo mismo estar en casa, adorar a Dios en casa, que adorarlo en la iglesia, porque aquí, os lo dije el viernes y lo repito, nuestro Señor Jesús está aquí a tu lado. Lo sabes, ¿verdad? Pero quiero que estés convencido. Escúchame bien, te voy a decir una cosa más. Yo cuando era joven creía en Dios, más o menos, o sea, como cree en mi familia ahora. Ellos piensan que sí que hay un Dios, una cosa más o menos por allá, ¿no? Pero claro, para mí no era suficiente. Y claro, empecé a leer la Biblia y empecé a ver cosas, pero con algunas no me cuadraban. Y al final mi duda era, ¿de verdad, Señor, que tú existes? Me preguntaba a mí mismo. ¿De verdad? Porque claro. Y digo, bueno, ¿y cómo lo puedo saber? Porque ya me había leído centenares y centenares de libros. La Biblia me la había leído un par de veces, pero no lo veía a Dios, ¿comprendes? Sentía su presencia en adoración, pero no le veía. Y al final, digo, mira, ¿sabes qué? Esto lo voy a arreglar rápido. Y le pregunté, a ver, Señor, ¿de verdad existes? Así mismo, lo pregunté, no con esta voz, no voy a chillar allá en mi casa, pero con una voz suave, ¿de verdad existes? Muéstrame que existes. Y ¿sabéis una cosa? Me lo mostró. Os podía hablar ahora de aquí hasta la noche los detalles por los que el Señor me mostró su existencia y su realidad y que existía. Por esto, para mí, tener fe no es ningún mérito, claro, es que me lo ha mostrado el Señor, me ha hablado, me lo ha dicho. Cuando yo era un niño, yo hablaba con Jesús y Jesús estaba allí presente conmigo todas las tardes mientras me tomaba mi bocadillo que mi madre me había preparado y estaba en la terraza y mi madre me preguntaba, ¿pero con quién hablas? ¿Con quién hablas? No, nada, las cosas mías. Y claro, de vez en cuando venía
y me veía ahí solo, y me estaba callado con el bocadillo, un bocadillo así, estaba tomando el bocadillo, y cuando entraba otra vez, yo, sí, porque hablaba con Jesús como si fuera un amigo. Y ¿sabéis una cosa que me arrepiento, de esta sí que me arrepiento? Es de no haberlo escrito entonces, porque ahora sería un documento fantástico. Pero no se me ha olvidado y lo tengo clarísimo. Esto no sé por qué lo decía, pero todo empezó, esto ya se me ha apagado, hoy este aparato no funciona, va. Y no sé dónde estaba, pero sí que estaba en el sentido de que le pregunté a Dios y Dios me respondió. Cuando Dios me respondió, yo le preguntaba las cosas y Él me respondía. No es que se pusiera ya a mi lado encima de una nube y con un triángulo en la cabeza, y no nada de eso, sino me hablaba sin palabras. Yo sentía que me hablaba. Pero claro, yo recuerdo que hubo un tiempo que aunque Dios le hubiera pedido que me hablara, no lo hubiera podido oír, porque mis oídos estaban tapados por las cosas que me rodeaban. Le daba más importancia, yo quería ser rico, yo quería tener un mejor coche del mundo, yo quería tener la mejor casa del mundo. Nunca he tenido eso, pero he tenido cosas parecidas. Y con los años, ahora que ya estoy al final de la carrera, digo, ¿por qué perdiste tanto tiempo persiguiendo quimeras inútiles? Quimeras inútiles. Vale más, hermano y hermana, escucha bien lo que digo. Eso no es una teoría psicológica ni nada. Sí, el tiempo con Dios es un tiempo maravilloso. No hay otro igual. Sí, ya sé, es que estar con mi esposa es lo más bonito del mundo. Mentiroso. Ay, perdón, no de mentiroso, no sé, es verdad, es lo más maravilloso. Pero estar con Dios, sentir su presencia, es algo que no se puede explicar con palabras. Y cuando aprendí a leer la Biblia de verdad, a discernirla, entonces me di cuenta que ser líder y ser siervo es exactamente lo mismo. Pero claro, estos jóvenes, ellos sueñan con ser líderes, ellos sueñan con mandar, ellos quieren dirigir, ellos quieren estar al frente, incluso en la iglesia. Y muchos adultos, es curioso esto, porque me ha pasado tantas veces, pastor, y si usted me permite que venga a su iglesia y a mí me nombra copastor y a mi esposa la pone al frente de la alabanza, vendré y traeré a 20 hermanos. Claro, es una tentación, porque mira, ahora con 20 más estaría la iglesia que 2 tendrían que estar fuera en la calle, ¿no? Pero yo le dije que no, naturalmente se enfadó, se fue con los 20 y ahora, hace años, ¿no? Pero hace años estaba en una iglesia, los 20 estaban sentados y él también estaba sentado. ¿Sabes que hay muchas personas que solo sueñan con liderar proyectos? Hermana, no mira a nadie, hermana, ¿quieres estar al frente del ministerio de evangelismo? Y bueno, aquí se levantarían 20 manos. Pero si digo, hermana, ¿tú quieres colaborar en el ministerio de evangelismo? Las manos, ¡zuc! Curioso. A nadie le gusta ser siervo. En las librerías cristianas, sé porque las he visitado unas cuantas, hay docenas y docenas de libros que hablan de liderazgo. Docenas. Pero para encontrar una que hable de servicio, tienes que buscar, ¿Por qué? Porque todos queremos ser líderes. No voy a comprar este libro de servicio. Si hay en la iglesia, yo ya limpio la iglesia. Qué honor tan grande, hermano y hermana, servir a Dios limpiando su casa. No, pero yo sí, ya estoy agradecido, pero a mí me gustaría estar al frente del ministerio de damas. Me pregunten a la hermana que está al frente del ministerio de damas, para ver, sí, en fin, el trabajo que tiene. Y a veces los desengaños, y a veces los disgustos, y también alguna alegría, pero es verdad. Pero lo importante, hermano y hermana, es servir a Dios, ¿sabes? Estando al frente, ayudando, colaborando, arreglando las sillas, es
es muy bonito. Acordémonos de esta lección que nos ha dado Jesús. Limpió los pies a aquella gente. Pero de todas maneras quiero que quede muy claro que nadie se confunda en el concepto de lo que es liderar y servir. Y líder, escuchadme bien, según el mundo, líder es el que marcha en cabeza, el que manda, el que ordena, el que decide. Para el mundo líder es esto. Para el mundo siervo es servidor, obediente, calladito, a veces humillado, pero siempre ignorado. Esto es la diferencia para el mundo. Pero, escucha bien, mucha atención. Esto es la definición para el mundo, pero la Iglesia, líder y siervo es lo mismo. Es el que obedece de forma absoluta e incondicional la voluntad de Dios. Esta es la definición para líder y siervo. Y que está siempre, siempre, siempre a disposición de los demás hermanos. La pregunta que te hago hoy, no hago para comprometerte nada, ¿estás tú a disposición de los demás hermanos? Bueno, la realidad es esta. La pregunta era muy sencilla. ¿Estás dispuesto a ayudar a los demás hermanos? Amén. ¿Te gustaría estar al frente y mandar y decir, ahora todos de pie, que se levanten, que se van? Pues, párense. Eso sí ya te gusta más, ¿verdad? Que todos obedeciendo. Escuchemos lo que dice Pablo en Romanos 1:1. Pablo en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Escucha, nadie puede dudar de la capacidad de liderazgo de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo era tremendo, también. Pues se declara como siervo, lo escribe, se declara. Líder es el que debe tener siempre mayor capacidad de servicio. Amén. Líder y siervo y líder es exactamente lo mismo. Mira, Pablo tenía, entre otras virtudes, un profundísimo temor a Dios. Y nosotros debemos revisar cómo está nuestro nivel de temor a Dios. Y la pregunta que te hago, no hace falta que me contestes, Ya veo que no vas a contestar nada, porque no dices amén ni que te maten. Pero bueno, ¿sientes de verdad un profundo y sincero temor a Dios? Amén. Amén, aleluya. Oye, hoy nos han dicho que estábamos muy apagados, O sea, hoy nos han pegado bronca desde el púlpito, Yo no estoy pegando bronca, Yo estoy repitiendo lo que una hermana, Dios la bendiga, nos ha dicho a todos aquí, Se ha puesto en evidencia. Pero cuando yo saco a colación la palabra liderazgo y servicio, siempre me viene otra palabra a la mente. ¿Y sabéis cuál es? Humildad. Y un permanente acto de humillación ante Dios. ¿Tú piensas que eres humilde? No he dicho que seas pobre. No. La humildad y la pobreza no tienen nada que ver. Uno puede ser millonario, un poco difícil, Uno puede ser millonario y puede ser humilde. Humilde. Oh, Señor, dejar que el Señor guíe tu vida. Amar a tu prójimo. Ser paciente ser paciente con tu suegra. Ser paciente con tu esposa. Ser paciente con tu marido. Fijaros, hay unas palabras que deberían estar siempre presentes en nuestra vida. Una es humildad, humillación, servicio y temor a Dios. Con estas 3 o 4 palabras podemos tener una vida plácida y tranquila y el Señor estará con nosotros. Pero si tú eres un arrogante, si tú crees que vale más que el hermano o hermana que tienes a tu lado, que sabes mucho más porque tú hiciste un cursillo de no sé qué, no sé dónde, ya empezamos mal.
este hermano que tienes a tu lado, el Señor le dijo, ven aquí. Y ahora estás aquí esperando, no que el Señor te diga, porque ya sabes lo que tienes que hacer, que tú te decidas a actuar, que tú te decidas a mover, que tú te decidas a traer a los que están fuera. Es que no quieren venir. Dímelo a mí, que mi familia no puede soportar ni que les hable de Dios, aunque siempre aprovecho alguna cosita. Cuando alguna cosa en casa falla, en casa de mi hija, o de mi hermana, o de algún familiar, no va bien, digo, es que claro, como no os acercáis a Dios, ya estás otra vez con tus cosas, que nos estás mareando con tus cosas, ya estás con lo mismo. Digo, no, yo te pongo el ejemplo. A ver, mira lo que os ha pasado. ¿Por qué? Porque no tenéis a Dios en vuestra vida. Y ya tenemos la discusión, 2 horas de discusión. Pues mirad, el que es lo que he citado hace un momentito, humilde, se humilla, servidor y con temor a Dios, si se humilla de verdad a los pies del Señor, podemos decir que aquí son los líderes que necesitamos. Humíllate, hermano y hermana, a los pies del Señor. Deja esta arrogancia, déjala. Yo creo que tú eres así, de verdad. Creo que eres así. No te gusta mucho lo que te digo, pero sí que creo que eres así. Pero hay que esforzarse un poco más. Mira, para nosotros debe ser lo mismo el líder que el siervo. Digamos que el líder podría ser el pastor de la iglesia, el que está al frente de un ministerio, el que está al frente de la alabanza, el que está al frente del grupo de la limpieza de la iglesia, que está, por cierto, esta iglesia siempre está impecable, esta iglesia, da gusto de estar en esta iglesia. Estas hermanas, nadie les está dando mérito todos los días, ¿no? Porque la gloria es para Dios, pero la iglesia está impecablemente limpia. Los cristales. El líder debe ser un servidor. Y creo que lo sabéis, pero deben hacerse muchas cosas aquí. Me parece muy bien que a todos os guste encabezar un proyecto y que los demás vengan detrás de vosotros, tal y cual. Pero qué bendición ayudar al líder de aquel proyecto a llevar la obra. ¿Acaso crees que tiene más mérito el líder que el siervo? Ya os digo que no. En todo caso, si yo humanamente tuviera que definirle, tiene más mérito el líder que el siervo que el líder, porque a veces los líderes también se las traen, Pero siempre el siervo, el líder, tiene que ser siempre el último de esperar recibir honores. Hermana, qué bien has dado hoy la clase de lo que sea que se dé, o la reunión de mujeres. Hermana, felicidades, qué bien la has dado hoy. La hermana le es igual eso. Las gracias hay que dárselas a Dios, porque el mérito es de Dios, no es de la hermana, ni del hermano, ni del pastor, ni del líder, ni del que predica. El mérito es de Dios. La honra y la gloria siempre para Dios. Es como estos que todavía... Lo digo para cuando empecemos el evangelismo y empecemos a repartir tratados. Hay algunos que se llenan el bolso de tratados y cogen un tratado, dan aquí y allá. Y entonces quedan allí parados mirando, siguiendo a aquellos que les han dado el tratado, a ver qué hacen. Hermanos y hermanas, el que siembra la semilla, tiene las semillas aquí, y bueno, va haciendo, pone un puñado y lo tira, así, y no se gira para ver si fructifica o no la semilla, porque el crecimiento no lo da el que siembra, el crecimiento lo da Dios. Por tanto, cuando tú repartas un tratado, lo repartes, que el Señor te bendiga, y sigues, y no te pares a mirar lo que está pasando. No, es que no ha cambiado esta hermana. Este es tu problema, deja el trabajo del Espíritu Santo que lo haga. ¿Cuál es tu trabajo? Repartir tratados y bendecir, esto es tu trabajo. No mirar cuántos se convierten. Mira, yo no soy
soy el último para ponerme méritos de nada, de verdad que lo soy, no me gusta hacerlo. Pero mira, casi todos los días vengo aquí, sobre todo ahora con este calor, vengo en taxi. A menos que me encuentre con un señor que es de un país extraño y no hable, yo siempre les pregunto, ¿usted qué hace? Y tal, y qué es sí, y tal, y ellos se animan a hablar. ¿Y dónde va usted? Sí, voy a la iglesia. ¿Ah, va usted a la iglesia? Sí, voy a una iglesia cristiana que hay allá. Y rápidamente ya había Julia al lado, en la calle Japón, número 20. Usted un día se aburre, ¿por qué no viene usted allá? Verá, le gustará y tal y cual. Bueno, me deja, le pago dinero, me deja, y se va, y ya probablemente nunca más lo veré. Pero la semilla ha sido sembrada. No tengo que ver que debe usted su teléfono. No, ya, si el Señor quiere hacer el trabajo en él, ya. Yo he sembrado la palabra. Yo os recomiendo, hermanos y hermanas, que cuando empecemos con el evangelismo, hagáis esto. Se reparte el tratado, se da bendición y, si es un familiar, evidentemente lo vais a seguir tratando. Pero si es un desconocido, oye, la obra la hace el Espíritu Santo. ¿Quién hace la obra? Pues ya está. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema, y eso lo voy a citar así de pasada. A muchos les gusta solo mandar. Solo mandar. Y casi me sabe mal decir, pero claro, como no tengo esposa, pues no se va a enfadar conmigo, ¿no? Pero a las mujeres, a las esposas les gusta mucho mandar. Les gusta mucho mandar. Y los maridos, ¿qué tienen que hacer? Brian, ¿cuál es la frase? ¿No te he oído? ¿Ves? Claro. Esto es la primera lección que se les enseña a los jóvenes aquí. El secreto del matrimonio está en esta frase tan sencilla. Lo que tú digas, cariño, matrimonio feliz. Yo me levanto por la mañana con unas ganas horribles de irme a la playa porque quiero tostarme como un calamar, me quiero tostar allá. Pero la esposa se levanta y dice, ay cariño, con este calor que hace, ¿sabes por qué no me llevas hoy a la montaña? Y yo, puedes hacer dos cosas. Una, la sabia frase, lo que tú digas, cariño, y la otra es discutir, estar discutiendo, tirarse los platos, día amargado, día destrozado y tal. A veces las mujeres son difíciles, ¿eh? También hay que reconocerlo. Te voy a decir algo. No es que los hombres sean difíciles, es que los hombres solo somos hombres. Y no se puede pedir lo que no hay. ¿Acaso Dios crees que os creó como os creó? ¿Os creó con una paciencia? ¿Acaso crees que los hombres podríamos tener hijos? Posible. Se había acabado la raza humana hace ya millones de años. No sé. Por eso vosotras tenéis, las mujeres, tenéis estas virtudes. Pero claro, si ahora hablaran los maridos, empezaríamos con el problema, como ha dicho la hermana. La hermana. ¿Cómo? No, la verdad es que no. Mira, anecdóticamente, ya lo borrará el hermano de la prédica que estamos grabando. Yo me acuerdo que cuando estaba casado, llegaba a casa. Y mi mujer hacía unos morros así de largos. Y yo le preguntaba, ¿qué te pasa, cariño? No me pasa nada. ¿Ves? Todos los maridos han oído esto. Pero tú te ibas allá y pensabas, ¿qué le habré hecho? Y claro, podías volver ahí y preguntar, cariño, ¿de verdad no te pasa nada? He dicho que no me pasa nada. ¿Por qué vais a discutir? ¿Sabéis qué hacía? Bajaba a la calle, vengo enseguida. Allí había una pastelería al lado, le compraban un par de bomboncitos que había en una bolsita de plástico, iba y la ponía encima de su almohada. No se daba ni cuenta, ¿eh? Toda la cena, unos morros así de largo, nunca había sido no sabía por qué. Pero cuando nos íbamos a dormir, decía, ay, pero ¿por qué has hecho esto? Es que y se le había pasado. Y a mí, yo me había ahorrado una discusión. Y ella había estado de mal humor. Yo qué sé por qué. Voy a saber por qué. Las mujeres son muy complicadas. Y
Y fíjate, 2 bomboncitos que me habían costado ni de medio euro, yo que sé que me había costado. Y ella, ay, pero ¿por qué has hecho esto? Yo, nada, cariño, es un detalle. Ya está, contenta, se había pasado. ¿Ves cómo se pueden arreglar las cosas? Porque a veces los hombres nos creemos muy listos, pero somos tan tontitos, que a veces con unas palabritas, con unas palabras amables, y así, sí, pero es que yo he estado trabajando todo el día, y ella ¿qué? Estaba allí, también trabajando, que ahora las mujeres no son como las de antes. Cuando yo era joven, las mujeres se casaban para dejar de trabajar. Tiempos, ¿sí? ¿Sabíais eso? Las mujeres se casaban para dejar de trabajar, se casaban con lo que fuera. Bueno, con el que fuera, vale, para dejar de trabajar. Ahora es diferente, ahora trabajan más, tanto más que ellos. En fin, estábamos hablando de líderes, de siervos, y de lo difícil que es, aprender a ser un siervo. Pero bueno, ¿sabéis cuál es el manual del buen siervo? A ver, hermanos y hermanas, ahora voy a avergonzar a más de uno. Que todo el mundo levante su mano. Casi todos la habéis traído. Y los que no la habéis traído, estáis al lado de alguien que la ha traído. Por tanto, la habéis traído todos. Sí. ¿Sabéis qué me pasa a mí por la calle? Como es demasiado grande y me pesa, me la dejo aquí. Pero en casa tengo 2 o 3 más. Por si un día se pierde una. Tengo 2 o 3 más. La Biblia, hermano y hermana, es el manual para tener una vida feliz. Antes les he hablado a estos jóvenes de este afán que tenemos a veces para triunfar en la vida, para ser el número uno en los estudios, para que todo salga bien, para que el maestro te felicite y que las cosas nos salgan bien. Después, si hemos estudiado, porque ya sabemos cómo funciona esto, si hemos estudiado, hemos sacado buenas notas, tendremos más posibilidades que el que no ha estudiado y ha sacado malas notas. Pero cuando quieras triunfar en la vida, triunfa siempre desde la visión de la humildad. Porque triunfar en la arrogancia, después salen esos pájaros que a veces nos dirigen. No voy a decir nombres, voy a ser que me pongan un pleito, pero últimamente estamos viendo cada cosa. Si todos fuéramos capaces de dejarnos dirigir, porque dice la palabra de Dios, qué fácil sería todo. Si fuéramos capaces de amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos, qué diferencia habría en la vida. Ahora cuando pondríamos la televisión, no habríamos más que bendiciones. Pero ahora cuando llegues a casa y pongas la televisión, vas a ver cuántos han matado aquí, cuántos han matado allá, y es horrible. Pero bueno, los que soñáis con ser líderes, quiero que os apuntéis este versículo. Está en Mateo capítulo 20 y verso 28. Y fijaros bien porque es una verdad profunda. Mateo 20, 28, que dice... No, este no es. Es Mateo 20, 28. Sí, quiero que lo veáis aquí por si alguno no se ha traído las gafas y no ve bien la Biblia. Mateo 20, 28. Bueno, os lo voy a leer yo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fijaros bien, el Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro Señor, podía haber venido aquí, no veas, montado siempre en un caballo blanco, en una carroza de oro, y en el momento más álgido de su gloria, entró en Jerusalén subido en un burro. Señor, a ti te dicen, oye, súbete al burro, y yo no voy a subir al burro, hombre, el caballo blanco. Él subió en un burro a entrar en Jerusalén, y le pusieron ramos de flores, y batieron palmas sobre él, y él, imagínate, esto es un símbolo. Y como estamos hablando de la grandeza del servicio, en Lucas 22, del 24 al 26, Lucas 22, estamos hablando de servicio, de humildad.
Lucas 22 del 24 al 26. Hubo entre ellos también, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ya veis, tenían al humilde por excelencia y aún tenía estas discusiones. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Servir, humildad. Mirad, en algunas congregaciones que he visitado, he observado un hecho que se suele repetir, y es que muchos quieren tener más participación, pero siempre desde el frente. No dicen, yo me gustaría que la hermana tal estuviera al frente de tal ministerio y a mí me gustaría estar a su servicio. Señor, esto no se dice, ¿verdad? La palabra nos enseña también que servir es un don. Servir, escúchate bien, que a veces hablamos de los dones y son dones. Servir es un don, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. Fijaros bien y léelo con atención. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, repito, en servir, es un don. Y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hermano y hermana, servir es un don. No quiero decir que ser líder sea un don, no lo ha dicho, pero bueno, también. ¿Servir es un don? Amén. Yo estoy allí detrás, he dicho amén. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio, el apóstol Juan, en Juan 13:5. Ya voy terminando, Es que quiero ir a la playa aún, que aún está con este fresquito que hace. Juan 13:5. Es que quiero que no lo olvidemos hoy, que nos quede grabado, Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Recordad esto, Qué hermosa enseñanza. Juan 13:5, sí señor. Y no olvidar jamás que el ejercicio de cualquier don es un acto de servicio. Poner en práctica el don que te ha dado es un acto de servicio. Y después otra cosa. No olvidemos que sea lo que fuere que hagamos, sea lo que sea que hagamos, nada de eso. Hacerlo de corazón. Y en el nombre de Jesús, y como hemos dicho antes esta mañana, dando gracias. Bueno, no sé si era esta mañana o el otro día. ¿Sabéis que? No era hoy, era el otro día, creo que fue el viernes, que nos enseñaron a aprender a dar las gracias. A dar las gracias por todo. Mira que es difícil dar las gracias por todo. Mira que es difícil. Yo lo expliqué ayer en la reunión de jóvenes, el hecho de que yo tenía una esposa, como muchos maridos, y mi esposa enfermó de Alzheimer, y fue horrible unos años, y después se murió. Yo estaba enfadado con Dios porque me decía a mí mismo, pero ¿por qué me la has quitado? Si ahora estábamos en lo mejor de nuestra vida y tal. Yo estaba enfadado con Dios. Después tuve que pedirle perdón. Pero al cabo de un tiempo, antes de morir, cuando estaba enferma, era una persona completamente, era como esta silla. ¿Verdad que si le hablas a esta silla no te contesta? ¿Verdad que no? Pues puedes estar hablándole todo el día, no te va a contestar para nada. Y si le tocas la silla tampoco se va a mover, no va a hacer nada. Pues mi esposa era como esta silla. Pero un día,
Y no me canso de repetir esto, porque quiero que lo tengáis en cuenta, porque quizá vosotros también tenéis familiares en este estado. Pero un día le pregunté, fíjate, ¿tú quieres aceptar al Señor en tu corazón? Y me hizo, la silla, me contestó. Y aceptó a Jesús en su corazón. La silla. Y después me di cuenta que mi esposa murió joven, relativamente, pero me está esperando en el cielo. ¿Sabéis cuál es el trabajo? El trabajo es mío ahora, para poder llegar allá. Ella está, lo sé seguro, no tengo ninguna duda, pero el Señor me lo ha mostrado. Su palabra lo dice, pero además que me lo ha demostrado cuando le pregunto. Escúchame una cosa, si tienes dudas, ya termino, de verdad. Si tienes dudas, pregúntale a Jesús, pregúntale al Padre. Y escúchame bien, te va a contestar, pero oye, espera que te conteste, no le preguntes y vuelves con la novela, no vale eso, no funciona, eso ya os lo digo. Hay que preguntarle. ¿Y sabes qué te contesta? De una manera o de otra, de una manera que no tienes ninguna duda. Por eso sé que mi esposa está en el cielo esperándome, porque el cielo existe. El cielo existe y nos está esperando y hay una morada para ti. Si dirás, pero si yo soy un miserable pecador, claro, como tú, como yo y como todos los que estamos aquí, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Amén. ¿Verdad que todos somos pecadores? Amén. Entonces, ¿por qué te sientes peor tú que otro? Simplemente esfuérzate cada día a ser un poco mejor. Cada día un poco mejor, ¿sabes? Cada día un poco mejor. Y antes que estaba hablando, y ahora ya sí que termino de verdad, estaba hablando de estos jóvenes que quieren triunfar en la vida. Yo tengo una gran experiencia en eso. Y he tenido mis momentos buenos y mis momentos malos. Pero si un día necesitas de mi consejo o de mi opinión, no dudes, porque de experiencia tengo muchísima. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos ayuda. Que de alguna manera u otra, a pesar de nuestros errores, de nuestros problemas, Él siempre está a nuestro lado. ¿Sabes? El que sirve agrada a Dios. El que sirve agrada a Dios. En Juan 12:26, veamos este versículo para terminar. El Señor nos dice, Juan 12:26, si alguno me sirve, repito, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a verlo todos en voz alta. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora os voy a pedir que os pongáis de pie, hermanos y hermanas. Y vamos a levantar una alabanza de agradecimiento. Vamos a darle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, porque Él nos ayuda, Él nos ampara, Él nos acompaña. Sí, ya sé que somos pecadores, pero la misericordia de Dios es infinita. Y Cristo murió en la cruz. Gracias, Señor, por nosotros. Oh, Señor, gracias, Señor. Levantemos nuestras voces en señal de adoración.